Antonio Aguilar y Vicente Fernández, dos grandes leyendas, dos íconos que dejaron una huella imborrable en la música ranchera de México, dominaron el escenario durante décadas. Con sus potentes voces y su innegable carisma, cautivaron a millones de seguidores. Sin embargo, detrás de su éxito compartido, las cosas no siempre fueron tan amistosas como parecían. A lo largo de los años, circularon rumores sobre una feroz rivalidad, alimentada por celos e incluso traiciones. ¿Era cierto que Antonio Aguilar no respetaba el estilo de Vicente Fernández? ¿Realmente Vicente le robó algo a Antonio? ¿Y qué sucedió con la mujer que ambos amaron? A pesar de que Antonio Aguilar ya no está con nosotros desde hace 18 años, aún quedan secretos que él mismo confesó antes de su partida, y estos revelaron una faceta desconocida de su relación con Vicente. Recientemente, Pepe Aguilar, hijo de Antonio, reavivó la controversia al hacer una declaración explosiva. Vicente Fernández alguna vez le robó algo a su padre. Esta revelación desató intensos debates entre los seguidores de ambos artistas. Según Pepe, a pesar de que Vicente insistía en que ellos eran amigos, su padre no lo veía de la misma manera. En una entrevista, Vicente respondió tajante: «Mire, hasta donde sé, no lo he visto desde hace unos 10 años, señor. Creo que no tenía que acostarme con Antonio para ser grandes amigos». Durante las décadas de los años 60 y 70, las comparaciones entre estos dos gigantes de la música ranchera eran inevitables. Ambos eran figuras principales en el escenario musical, protagonizaban exitosas películas y atraían a enormes multitudes. No obstante, aunque los medios insistían en que existía una competencia entre ellos, cada uno cultivaba su propio estilo y su base de seguidores fieles. Uno de los elementos más reconocidos de Antonio Aguilar era su impecable vestimenta de charro. Se enorgullecía de su apariencia y de que su sombrero, botas y traje siempre estuvieran perfectamente cuidados. Según Pepe Aguilar, este detalle fue lo que despertó la atención de Vicente Fernández. En algún momento, Chente supuestamente le habría copiado el estilo, incluso llegando a robarle el sastre a Antonio, adoptando un vestuario muy similar. Esto, por supuesto, avivó aún más la rivalidad entre ambos. Más allá de las tensiones entre los dos artistas, las familias también vivieron momentos polémicos. Uno de los incidentes más comentados ocurrió cuando Vicente Fernández le regaló un caballo a Ángela Aguilar, la hija de Pepe. Aunque en un principio este gesto parecía un acto de amabilidad, pronto comenzaron a surgir especulaciones sobre las verdaderas intenciones de Vicente. Algunos sugirieron que el regalo formaba parte de una estrategia para acercar a Ángela al mundo profesional de su nieto, Alex Fernández. Sin embargo, Pepe Aguilar no estuvo de acuerdo con esa idea. Sentía que su hija, quien ya había logrado consolidarse en la industria musical, estaba en una etapa distinta a la de Alex, que aún estaba construyendo su carrera. Al final, la colaboración nunca ocurrió, y esta historia quedó como un ejemplo más de los movimientos calculados de Vicente Fernández, aunque esta vez sin éxito. A lo largo de los años, la relación entre Antonio Aguilar y Vicente Fernández fue objeto de debates constantes. ¿Eran realmente amigos o había una rivalidad alimentada por los celos? Aunque públicamente se les consideraba colegas, las opiniones sobre su relación variaban incluso dentro de sus propias familias. Flor Silvestre, esposa de Antonio Aguilar, también fue cuestionada sobre si existía una gran rivalidad entre los dos charros. En un primer momento, ella rechazó la idea, pero luego admitió que probablemente había cierta envidia y que esta venía de parte de Vicente hacia Antonio. Según ella, Antonio había alcanzado un mayor éxito, sobre todo por la importancia que le daba a su familia. Mientras Antonio viajaba con su esposa e hijos, convirtiendo sus giras en un evento familiar, Vicente, en contraste, solía viajar solo. Incluso el propio Vicente Fernández reconoció esta diferencia en una ocasión, admitiendo que, aunque la gente pensaba que su vida era glamurosa, después de cada concierto,
regresaba solo a su habitación de hotel, sin nadie a su lado. Mientras tanto, Antonio siempre estaba rodeado de sus seres queridos. Este contraste entre sus estilos de vida también fue un tema recurrente en sus conversaciones, revelando una visión muy distinta sobre lo que significa ser un artista de gran renombre. Resurgió en los últimos tiempos cuando Pepe Aguilar hizo una declaración controvertida. Afirmó que nunca fue realmente cercano a su padre, contradiciendo una entrevista previa en la que Don Chente aseguraba que habían sido amigos íntimos. Esta contradicción desató un debate, y muchos sugirieron que alguien había influido en la percepción de Pepe sobre Vicente Fernández. Sin embargo, más tarde, Pepe pareció reconsiderar su postura, expresando que, después de reflexionar sobre el tema, creía que era posible que su padre y Vicente sí hubieran sido amigos, especialmente porque don Vicente estuvo presente en el funeral de Antonio Aguilar. Durante mucho tiempo, circularon rumores que indicaban que Vicente Fernández sentía incomodidad con el título de El Charro de México, que ostentaba Antonio Aguilar. En contraste, Fernández era conocido como El Charro de Buen Tián, en referencia a su tierra natal. Aunque ambos eran figuras muy respetadas dentro de la música ranchera, la distinción en sus títulos parecía tener su peso. Después de todo, ser El Charro de México implicaba una mayor notoriedad que estar asociado a una sola región. Además, aunque Vicente Fernández era un cantante muy apreciado dentro del género ranchero, nunca fue oficialmente reconocido como charro con la misma magnitud que Antonio Aguilar. El camino de Antonio Aguilar hacia convertirse en El Charro de México no fue inmediato. Durante la época de oro del cine mexicano, inició su carrera como cantante de boleros y compartió escenario con leyendas como Pedro Infante, quien, según algunas versiones, en una ocasión le sugirió que dejara los boleros y se dedicara a la música ranchera. Inicialmente, Antonio desestimó el consejo, pero con el tiempo se dio cuenta de que su éxito no vendría de cantar baladas románticas. Un momento clave en su carrera ocurrió cuando visitó la casa del compositor puertorriqueño Jesús Hernández, mejor conocido como El Jibarito. Hernández reafirmó lo que otros ya le habían dicho. El destino de Antonio estaba en la música ranchera, y le animó a cantar para su tierra, México. Ese consejo marcó un antes y un después en su carrera, y a partir de ese momento, Antonio Aguilar abrazó por completo la música ranchera. Para la década de 1960, Antonio reflexionó sobre su trayectoria y reconoció que había perdido demasiado tiempo cantando boleros. Solo cuando aceptó su verdadera identidad como cantante del pueblo, encontró el éxito genuino. Su dedicación a la música regional mexicana le valió el título de El Charro de México, y más allá de sus logros musicales, se convirtió en uno de los mayores promotores de la charrería, el deporte nacional de México. Mientras tanto, Vicente Fernández, quien era más joven que Aguilar, había crecido admirando a Pedro Infante, Jorge Negrete y al mismo Antonio Aguilar. Aspiraba a seguir sus pasos y hacer una carrera en la música ranchera. Sin embargo, abrirse camino en la industria no fue sencillo. A principios de los años 60, se acercó a varias compañías discográficas, pero ninguna le ofreció una oportunidad. Su gran momento llegó, irónicamente, en circunstancias desafortunadas, cuando Javier Solís, conocido como La Voz de Terciopelo, falleció en 1966. La industria se vio ante un vacío que necesitaba ser llenado. Fue entonces cuando Vicente Fernández tuvo la oportunidad de dar el gran salto a la fama. Al principio de su carrera, Vicente Fernández enfrentó una fuerte resistencia, especialmente por parte de figuras establecidas como don Antonio Aguilar y José Alfredo Jiménez. Se decía que no lo consideraban digno de su estima, viéndolo como vulgar y falto de la dignidad y el refinamiento que la música ranchera exigía. Para ellos, Vicente Fernández no era un artista refinado, sino alguien rudo, un hombre del pueblo con un estilo que algunos consideraban de mal gusto. Sus críticos aseguraban que su voz no estaba pulida, que no cantaba
sino que gritaba, lo que hacía que su interpretación fuera menos atractiva en comparación con las voces más suaves y controladas que eran apreciadas en la música ranchera. Por esta razón, muchos artistas se negaron a colaborar con él, reacios a compartir escenario o grabar con alguien a quien no veían como un digno representante del género. Sin embargo, a pesar del escepticismo y el rechazo, Vicente Fernández se mantuvo fiel a su estilo. En lugar de seguir la tradición más refinada del bolero ranchero, abrazó la esencia cruda y apasionada de la música ranchera, cantando con profunda emoción y desbordando pasión en cada interpretación. Con el paso del tiempo, el público llegó a adorarlo. Canciones como Volver, Volver y La Ley del Monte se convirtieron en grandes éxitos, y su incursión en el cine solo reafirmó aún más su popularidad. Para la década de 1970, había alcanzado la cima, consolidándose como la figura más destacada de la música ranchera. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptarlo, especialmente José Alfredo Jiménez, quien era ampliamente considerado el verdadero hijo del pueblo y el rey de la música ranchera. Muchos sentían que Vicente Fernández se había apropiado de esos títulos, especialmente después de protagonizar la película El Hijo del Pueblo y adoptar posteriormente el apodo de El Rey, un título que durante mucho tiempo había estado ligado a Jiménez. Otro punto de conflicto entre Vicente Fernández y Antonio Aguilar surgió supuestamente a raíz de un incidente relacionado con el sastre de confianza de Aguilar. Según los rumores, Fernández siempre había admirado los impecables trajes de charro de Aguilar y, eventualmente, descubrió quién era el sastre responsable de confeccionarlos, deseando obtener la misma calidad para sí mismo. Fernández le hizo una oferta económica tentadora, una que el sastre no pudo rechazar. No solo logró convencerlo para que trabajara para él, sino que además le construyó una pequeña casa en su rancho Los Tres Potrillos, asegurándose de que el artesano trabajara exclusivamente para él. Si bien esto no fue un robo en el sentido tradicional, la situación supuestamente enfureció a Antonio Aguilar. El sastre no era un simple artesano, era alguien en quien Aguilar confiaba profundamente y de quien dependía desde hacía años. Perderlo a manos de Vicente Fernández, especialmente bajo esas circunstancias, fue un golpe significativo. Para empeorar las cosas, Fernández supuestamente insistió en que el sastre no trabajara para nadie más. Desde un punto de vista práctico, tenía sentido. Si alguien ofrece un mejor salario y estabilidad, la mayoría de las personas aprovecharía la oportunidad. Pero dentro de la industria, el movimiento de Fernández fue visto como poco ético. Los artesanos altamente capacitados son difíciles de encontrar, y para Aguilar, que alguien en quien confiaba fuera arrebatado de esa manera, se sintió como una traición. Este no fue el único motivo de fricción entre los dos, pero sin duda profundizó la brecha. Incluso Pepe Aguilar, hijo de Antonio, supuestamente resentía a Fernández por lo sucedido. Con el tiempo, esto contribuyó al creciente distanciamiento entre Pepe y don Vicente, añadiendo una capa más a su ya complicada historia. Años después, cuando la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, se convirtió en una estrella en ascenso, Vicente Fernández se acercó a Pepe con una petición. Quería que Ángela grabara un dueto con su nieto, Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández. Sin embargo, Pepe Aguilar se negó. Según los rumores, Ángela ya era una estrella mucho más consolidada que Alex, y Pepe sentía que la colaboración beneficiaría más al nieto de Vicente que a su propia hija. Aunque ambas familias mantenían públicamente una imagen amistosa, la negativa de Pepe fue vista como una señal clara de que la competencia entre ellos seguía presente. Algunos especularon que, a pesar de su relación cordial fuera del escenario, cuando se trataba de música, todo era una cuestión de negocios y estatus. Como muchos artistas han mencionado en entrevistas, los duetos no se basan en la amistad, sino en quién está dominando las listas de éxitos en ese momento.
Otra fuente de tensión de larga data entre las familias Fernández y Aguilar fue la rivalidad entre Pepe Aguilar y Alejandro Fernández. En la cima de sus carreras, los dos no se soportaban. Ambos eran vistos como las nuevas figuras líderes de la música ranchera, pero tenían estilos muy distintos. Pepe se enorgullecía de vestir con elegancia y mantener una imagen sofisticada, mientras que Alejandro tenía un enfoque más relajado y moderno. A pesar de esta diferencia, Alejandro lograba un mayor éxito comercial, lo que supuestamente irritaba a Pepe. Mientras tanto, Alejandro tenía sus propias frustraciones. Aunque era una gran estrella, supuestamente le molestaba el hecho de que Pepe Aguilar fuera frecuentemente nominado a prestigiosos premios como los... Mientras que él, a menudo era dejado de lado, según lo que se decía. Esto causó cierta envidia en Alejandro, ya que la industria musical parecía favorecer la carrera artística y el legado de Pepe por encima de su propio atractivo comercial. También existió una rivalidad entre Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez, alimentada por rumores sobre el supuesto interés de Vicente en la esposa de José Alfredo, Alicia Juárez. Esta aparente atracción causó tensiones entre ambos, sumando otra capa a su ya complicada relación. De manera similar, había fricción entre Vicente Fernández y Antonio Aguilar, en parte debido a los coqueteos pasados de Vicente con la esposa de Aguilar, Flor Silvestre, considerada una de las mujeres más bellas de la época dorada del cine mexicano. Flor había estado casada 2 veces antes, primero con un promotor argentino con quien tuvo una hija, y luego con el pionero de la televisión, Paco Malgesto, con quien tuvo 2 hijos. Su tercer y último matrimonio fue con Antonio Aguilar, con quien tuvo 2 hijos, Pepe y Antonio Aguilar Jr. Aunque Antonio y Flor mantenían un matrimonio sólido, hubo momentos de celos. Uno de los más conocidos involucraba al cantante español Julio Iglesias, a quien Flor admiraba profundamente. Ella solía escuchar sus discos frecuentemente, lo que según se decía molestaba a Antonio. De acuerdo con los rumores, en una ocasión él exclamó: ¿Qué le ves? Si canta como borrego. Flor, sin embargo, insistió en que solo admiraba a Julio Iglesias como artista. Otro momento de celos ocurrió cuando Vicente Fernández le pidió a Flor Silvestre tomarse unas fotos con él. Ella aceptó, pero Antonio aún no había llegado. Cuando finalmente lo hizo, se molestó, sintiendo que ella debía haberlo esperado. Según el chisme, comentó: «No solo no me esperaste, sino con este, en quien ya de por sí no confío». En aquella época no existían las redes sociales, pero la reputación de Vicente Fernández como un hombre atrevido se difundió rápidamente. Circulaban historias de que tenía la costumbre de intentar besar a las cantantes sin su consentimiento. Se decía que lo intentó con Lola Beltrán y que varias veces hizo avances hacia Lucha Villa durante conciertos, convencido de que era un charro galante capaz de conquistar a cualquier mujer que deseara. A pesar de los rumores y las tensiones, Flor Silvestre realmente apreciaba la música de Vicente Fernández. No obstante, sus gustos personales se inclinaban más hacia cantantes románticos como Roberto Carlos y Julio Iglesias, cuyos discos escuchaba frecuentemente en casa. Incluso se rumoreaba que otro cantante, Leo Dan, había llamado la atención de Flor. Según algunos, fueron vistos juntos en secreto, y se especuló que sus canciones Esa pared y Me estoy portando mal estaban dedicadas a ella. La rivalidad entre Vicente Fernández y Antonio Aguilar no solo se limitaba a la música, sino que también involucraba asuntos personales. Se decía que Vicente tenía la costumbre de cortejar a algunas de las artistas favoritas de Antonio, lo que aumentaba la tensión entre ellos. Un caso en particular involucró a la actriz Blanca Guerra, quien según rumores era admirada por ambos. Había trabajado junto a Antonio Aguilar en Zapata, en Chinameca, y luego protagonizó con Vicente Fernández 1,5 contra el mundo. Circulaban historias de que Blanca Guerra era bastante coqueta y había dado razones a ambos hombres para creer que tenían una oportunidad con ella. Sin embargo, muchos afirmaban que solo estaba jugando con ellos. A pesar de las especulaciones,
Flor Silvestre siempre sostuvo que su relación con Vicente Fernández se basaba en el respeto mutuo. Hice 6 películas con él y mantuvimos una amistad muy sólida, afirmó en una ocasión. Una anécdota interesante refleja la dinámica entre Flor y Antonio Aguilar. Mientras filmaba una de sus películas, Antonio invitó a 2 artistas a pasar la noche en su rancho El Soyate. En algún momento de la madrugada, uno de los invitados pidió un whisky. La verdadera sorpresa de este incidente nocturno no fue que se solicitara una bebida, sino quién terminó llevándola. No fue Antonio Aguilar quien atendió la petición, sino Flor Silvestre en persona. Según los rumores, Flor actuó por celos, pues no quería que Antonio fue quien entregó el whisky personalmente. Aunque nunca se reveló el nombre de la actriz involucrada, se especula que fue Blanca Guerra, la misma mujer que, según se decía, había llamado la atención tanto de Antonio como de Vicente Fernández. Supuestamente, Blanca le pidió a Antonio que le llevara la bebida a su habitación, donde ella lo estaba esperando. Este incidente solo añadió más tensión a la rivalidad ya existente entre Antonio Aguilar y Vicente Fernández, ya que ambos competían por el afecto de Blanca Guerra. Sin embargo, Blanca no fue la única actriz que supuestamente generó este enfrentamiento. Otro nombre vinculado a su rivalidad fue Maribel Guardia. En ese entonces, Vicente Fernández estaba profundamente enamorado de ella, como solía suceder con muchas de las actrices con las que trabajaba en sus películas. Durante el rodaje de El Taur, se dice que quedó cautivado por Maribel. Sin embargo, mientras Vicente intentaba conquistarlas, Antonio Aguilar la invitó a presentarse junto a él en un evento de charrería. La invitación no fue bien recibida por Vicente, quien supuestamente comentó: ¿no había otras personas famosas a quienes invitar? ¿Por qué precisamente a ella? A pesar del interés de Vicente, Maribel Guardia nunca correspondió a sus sentimientos. Más tarde explicó que no estaba dispuesta a involucrarse en una relación en la que ya había 2 personas, refiriéndose al vínculo de Vicente con la actriz Patricia Rivera. Para evitar un triángulo amoroso, Maribel decidió mantener su relación con Vicente en un plano puramente amistoso, dejando que él lamentara otro amor no correspondido. Irónicamente, aunque rechazó a Vicente Fernández, Maribel Guardia terminó involucrándose sentimentalmente con Joan Sebastián, otro artista conocido por su fama de mujeriego. Pero las conquistas de Vicente no terminaron ahí. Otro rumor lo vinculó con la hijastra de Antonio Aguilar, Marcela Rubiales, quien en ese momento también comenzaba a abrirse camino como cantante de rancheras. Supuestamente, Vicente mostró gran interés en Marcela e incluso la invitó a acompañarlo en una gira de conciertos. Sin embargo, antes de que pudiera aceptar, Antonio Aguilar intervino y le aconsejó que no trabajara con Vicente. Según algunas fuentes, Antonio le advirtió que Vicente no era alguien con quien debía asociarse, insinuando que tenía otras intenciones. Esta es una de las historias más polémicas que han circulado a lo largo de los años en la industria. Se rumoraba que Antonio Aguilar tenía una relación con Marcela Rubiales, pero Marcela siempre ha negado rotundamente estas afirmaciones, asegurando que Antonio la trataba como a una hija y nunca hizo distinción entre ella y sus hijos biológicos. Las especulaciones probablemente surgieron por su interacción en ciertas películas donde Antonio Aguilar le cantaba de cerca a Marcela, creando momentos en pantalla que algunos malinterpretaron. Aunque con el tiempo se alejó del medio artístico, Marcela ya había llamado la atención de varios productores cinematográficos, quienes veían en ella potencial como protagonista. También había despertado el interés de Vicente Fernández, lo que añadió otra capa a la prolongada rivalidad entre él y Antonio Aguilar. Así, la familia Aguilar desmintió los recientes rumores sobre Ángela Aguilar y también negó las acusaciones pasadas relacionadas con Marcela Rubiales. Pero si pensabas que los chismes terminaban ahí, prepárate, porque lo que vino después fue aún más intrigante.
Se dice que Vicente Fernández tenía la esperanza de unir a las dinastías Fernández y Aguilar a través de una relación romántica entre su nieto, Álex Fernández, y Ángela Aguilar. Sin embargo, Pepe Aguilar se opuso firmemente a la idea y se negó a permitirlo. Un incidente en particular resalta la tensión entre las familias después de que Ángela Aguilar quedara devastada por la pérdida de su caballo. Vicente Fernández organizó la entrega de un nuevo ejemplar como regalo para ella. Aunque el gesto fue apreciado, la familia Aguilar rechazó cortésmente la oferta, dejando en claro que no había posibilidad de un vínculo romántico entre Ángela y Álex. En lugar de alentar una relación con Álex Fernández, Pepe Aguilar colaboró con Cristian Nodal, invitándolo a trabajar musicalmente con Ángela. Como si fuera cosa del destino, Ángela terminó casándose con Nodal, transformando lo que inicialmente era una simple colaboración profesional en una verdadera historia de amor. Irónicamente, a pesar de la resistencia inicial de Pepe Aguilar, él terminó actuando como casamentero entre su hija y Cristian. Al mirar las cosas con perspectiva, algunos argumentan que Pepe debería haber sido más receptivo a Álex Fernández como posible pretendiente, señalando que tiene una imagen más pulcra en comparación con Cristian Nodal, conocido por su extensa colección de tatuajes. El 14 de noviembre comenzaron a circular rumores sobre la compra por parte de Pepe Aguilar del rancho Los Tres Potrillos, la icónica propiedad que perteneció a Vicente Fernández. Sin embargo, más tarde se aclaró que solo había adquirido el equipo de charrería asociado con Los Tres Potrillos, no el rancho en sí. La familia Fernández rápidamente abordó los rumores, subrayando que Rancho Los Tres Potrillos no estaba a la venta, dado el profundo valor sentimental que tenía para ellos. Algunos especularon que la participación de Pepe Aguilar en la compra era un intento de alinearse con el legado de Vicente Fernández, avivando aún más los rumores sobre una rivalidad de larga data entre ambas familias. A lo largo de sus carreras, las comparaciones entre Vicente Fernández y Antonio Aguilar eran inevitables, ya fuera por sus poderosas voces, sus esposas o incluso sus extensos ranchos. Ambos íconos eran frecuentemente puestos en competencia. El rancho El Soyate de Antonio Aguilar es una vasta propiedad que abarca miles de hectáreas y está valuada en miles de millones de pesos. Más que solo un terreno, es el lugar de descanso final de Antonio Aguilar y varios de sus ancestros, lo que lo convierte en una parte profundamente significativa del legado familiar. Por su parte, el rancho Los Tres Potrillos de Vicente Fernández, aunque más pequeño con 500 hectáreas, es igualmente impresionante. La propiedad cuenta con una llamativa piscina con forma de guitarra, un restaurante y campos de agave dedicados a la producción de tequila. Si bien su valor también alcanza miles de millones de pesos, en términos de extensión no iguala la vasta magnitud de El Soyate. A pesar de su rivalidad profesional, siempre existió un sentido de respeto mutuo entre ambas leyendas. Cuando Antonio Aguilar falleció, Vicente Fernández asistió personalmente a su velorio para rendir homenaje a la familia. Años después, cuando Vicente Fernández falleció, la familia Aguilar hizo lo mismo, incluso montando guardia en su honor durante la vigilia, demostrando que, al final del día, los lazos de admiración y legado trascendieron la competencia. Los legados de Vicente Fernández y Antonio Aguilar continúan dando forma al mundo de la música ranchera, con sus familias manteniendo vivas sus tradiciones a su manera. Aunque su rivalidad profesional fue innegable, su respeto mutuo y su impacto en la historia de la música mexicana siempre serán recordados. ¿Y tú qué opinas? ¿Su rivalidad fue meramente profesional o hubo tensiones personales más profundas? Déjanos tu opinión en los comentarios y, si disfrutaste esta historia, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización sobre las leyendas de la música mexicana. A lo largo de los años, la relación entre Vicente Fernández y Antonio Aguilar, aunque llena de competencia y rivalidades, también mostró gestos de fraternidad y respeto. La rivalidad entre estos dos grandes del mundo de la música ranchera
no fue solo una cuestión de fama, sino también de valores y principios que al final se manifestaron en sus respectivas carreras y legados. Los dos compartían la misma pasión por la música tradicional mexicana, por mantener vivas las raíces de su tierra a través del mariachi, la música ranchera y el respeto por la cultura popular. Aunque sus caminos se cruzaron en más de una ocasión, tanto en escenarios como en situaciones personales, cada uno dejó una huella indeleble en el corazón del pueblo mexicano. Los fans de ambos artistas, a menudo divididos entre los seguidores de Vicente Fernández y los de Antonio Aguilar, encontraron en ellos figuras icónicas que representaban la esencia misma de la música ranchera. Una música que a lo largo de los años se fue nutriendo de los sentimientos, pasiones y valores de generaciones de mexicanos. A pesar de la rivalidad profesional, es innegable que la influencia de estos dos gigantes de la música ranchera sigue siendo profunda, ya sea en sus familias o en las nuevas generaciones de artistas que continúan con sus tradiciones. Los hijos de Vicente Fernández, como Alejandro Fernández, y los de Antonio Aguilar, encabezados por Pepe Aguilar, han mantenido viva la esencia de lo que sus padres representaron, llevando su legado a nuevas alturas y expandiendo su alcance a audiencias internacionales. Por otro lado, las nuevas generaciones también han comenzado a reinterpretar y mezclar la música ranchera con otros géneros, algo que, en cierta medida, los propios Fernández y Aguilar también hicieron en sus respectivas épocas, sin dejar de lado sus raíces. La manera en que sus hijos y nietos han crecido en el mundo de la música es un testamento a lo que sus padres y abuelos lograron, tanto en términos de fama como de preservar la cultura mexicana a través de la música. A medida que pasa el tiempo, la figura de Vicente Fernández sigue siendo un símbolo de la música ranchera, y Antonio Aguilar es recordado por su incansable dedicación a su arte, su familia y su país. La rivalidad que una vez dividió a muchos de sus seguidores se ha transformado en una memoria compartida, un testimonio del impacto que ambos artistas tuvieron en la música y la cultura mexicana. Lo interesante es que, aunque sus nombres seguirán siendo parte de la historia, su legado ya no se limita a las comparaciones y los rumores. Hoy, lo que queda es el profundo respeto por su música, la influencia que tuvieron en generaciones de artistas y fans, y la forma en que sus vidas y carreras continúan siendo fuente de inspiración. Entonces, si bien la pregunta sobre si la rivalidad fue meramente profesional o si hubo algo más detrás de las tensiones entre ellos, seguirá siendo tema de conversación entre los fanáticos, lo más importante es recordar lo que ambos significaron para la música mexicana y cómo, a través de sus voces, su arte y su dedicación, lograron conectar con tantas personas en todo el mundo.